Después de haberse sentido rechazado por su gente en la sinagoga, Jesús no se deja llevar por el desánimo, sino que dice el evangelista Marcos, recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Jesús va a buscar otros ambientes que sean capaces de acoger su mensaje. Su palabra, como una semilla, espera encontrar una tierra buena que permita a esta semilla de dar buen fruto. Pero también Jesús está preocupado por sus discípulos. Él sabe que ellos, de una manera o de otra, pues están muy cogidos por esa mentalidad religiosa del pasado, por la tradición religiosa de Israel. Y Jesús quiere que se liberen de toda esa serie de doctrinas que fomentan prejuicios, que crean esa sensación o esa idea de superioridad del pueblo de Israel sobre los otros pueblos, para que sus discípulos puedan conocer y comprender la novedad de su mensaje, es decir, ese amor universal del Padre a todos los pueblos, a todas las naciones. Dios quiere que su amor pueda ser reconocido por todas las gentes, sin ningún tipo de distinción. Y para ello, para que sus discípulos se liberen de esas doctrinas que habían inculcado la institución religiosa, presentando al pueblo de Israel como un pueblo superior a los otros pueblos, pues ahora Jesús va a mandar a sus discípulos, los va a mandar a poner en viaje para que encuentren otras personas, otras situaciones, realidades humanas, que le hagan comprender que es posible aceptar esta universalidad, esta apertura del mensaje de la buena noticia hacia todos los pueblos, que en todos los lugares hay buena gente que se puede encontrar y sentir interesada a acoger este mensaje. Por eso Jesús los manda de 2 a 2, en parejas, así los había llamado, porque esto da idea de la igualdad que tiene que reinar en su grupo, y sobre todo porque con esta igualdad tienen que saber crear relaciones de igualdad con la gente. Y para que estas relaciones entre iguales se establezcan, es necesario que el discípulo mantenga una actitud que sea siempre creíble. Por eso su manera de presentarse ante los demás tiene que ser en sintonía con un mensaje, el mensaje de Jesús, que crea igualdad, que supera las barreras, las separaciones, las distinciones que se pueden crear entre las personas. Y Jesús da algunas normas importantes que tienen que llevar adelante, que tienen que poner en práctica sus discípulos en el camino. Jesús prohíbe que cojan nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. Son expresiones que no van tomadas al pie de la letra, sino que quieren dar a entender cómo el discípulo se tiene que sentir siempre totalmente confiado, que donde él va a llegar, donde va a encontrar otras personas, habrá siempre pues ambientes que lo reciban y que sepan también compartir con ellos pues esa solidaridad, esa acogida. Por eso no tienen que preocuparse por la comida, no son limosneros que tienen que llevar algo de provistas, de provisiones en las alforjas, sino que tienen que tener la confianza de sentirse también acogidos por otras personas, por otras gentes, que no formando parte de ese pueblo, pero tienen igualmente una sensibilidad humana para establecer este tipo de relaciones, que son las relaciones que caracterizan al reinado de Dios, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad. El no llevar dinero también en este sentido, lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir será siempre en plan gratuito, nunca dejándose llevar por interés. Y claro, las 2 túnicas tampoco son permitidas porque esto daría a entender una situación de lujo, de bienestar, de vivir por encima de las posibilidades de la mayor parte de las personas, lo que impediría crear estas relaciones de igualdad. Solamente Jesús permite que lleven sandalias y un bastón, que son los elementos necesarios para recorrer un camino, incluso un camino grande. Pero antes de esta norma Jesús dice, el evangelista, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta es la característica que nos hace entender el episodio de este domingo, porque no dice el evangelista que tenían que liberar los discípulos a la gente de los espíritus inmundos, sino que esta autoridad Jesús la ha dado sobre los mismos discípulos, sobre ellos mismos, es decir, son los seguidores de Jesús los que tienen que liberarse de todo aquello que impida acoger la novedad de su mensaje. El espíritu inmundo es una fuerza que impide el crecimiento humano, es como una energía que puede destruir la persona humana porque fomenta prejuicios, fomenta divisiones, separaciones y violencia.
Entonces la autoridad que ha dado Jesús ha sido sobre ellos mismos, sobre sus discípulos, para que se liberen de aquellos prejuicios que todavía alimentaban en sus cabezas, considerándose pues un pueblo superior, con privilegios que los otros pueblos tenían, o con prerrogativas a las cuales los otros pueblos no podían acceder. Se tienen que liberar de todo esto para poder encontrar personas con las que establecer relaciones de igualdad, de fraternidad y de paz, con una actitud creíble. Tienen que tener también esta libertad de entrar en la casa de cualquiera. Esto no era una cosa obvia para un judío. Ningún judío yendo fuera de su país pues alojaba en casa de un extraño, de un pagano. Esto estaba prohibido por la ley, porque los paganos eran todos impuros, gente que contaminaba. En cambio Jesús dice el contrario: tienen que ir a cualquier casa, tienen que quedarse en esa casa, porque cualquier casa es digna de recibir a otra persona si se abren a esta acogida, si tienen esta actitud de compartir, de generosidad, de ser atentos a las necesidades de los demás. Puede suceder que en una casa no encuentren esta acogida, como dice el evangelista, y si en un lugar no se os acoge ni se os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de las suelas como prueba contra ellos. Esta expresión de quitarse el polvo de las suelas, de las sandalias, es una expresión curiosa, porque recuerda un gesto que hacían los judíos cuando volvían a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Pues se sacudían el polvo de las sandalias para decir que nada de impuro de lo que habían recorrido, lo que habían visitado por países extranjeros, paganos, nada de todo eso tenía que entrar en la tierra bendecida por Dios. El gesto de sacudirse los pies era como para quitarse encima todo aquello que pudiera de una manera o de otra contaminar aquella tierra prometida. Ahora el evangelista recuerda este gesto, pero con un significado completamente distinto. Jesús dice: si en una casa no sois acogidos, si la gente se cierra a la solidaridad, al diálogo, no quieren escucharos, pues sacudiros el polvo de las suelas como una denuncia contra ellos. Es decir, Jesús está diciendo que el pagano, el no creyente, no es aquel que profesa doctrinas distintas de los discípulos, sino que el pagano es aquel que no es capaz de acoger a otra persona en su casa. Esto da un criterio nuevo para entender y para comprender lo que significa ser pagano, ser creyente. No concierne, no tiene que ver con doctrinas, sino con actitudes, con gestos. El creyente es aquel que sabe acoger al otro, que sabe abrir sus puertas, las puertas de su casa, para dar acogida, para manifestar solidaridad, para compartir, para dialogar. En cambio, la persona que no es capaz de cumplir este gesto, para Jesús es el pagano. No tiene que ver con ídolos, no tiene que ver con doctrinas, con prácticas religiosas distintas de las de los discípulos, sino que tiene que ver con una actitud humana. Todo aquel que se cierra al humano, para Jesús, es un pagano, una persona que no puede tener experiencia del Dios de Jesús, del Dios del cielo. Los discípulos se marcharon y se pusieron a predicar que se enmendaran, expulsaban muchos demonios y además aplicaban unturas de aceite a muchos enfermos y los curaban. Los discípulos no han hecho caso de las palabras de Jesús, se han puesto a predicar sin que Jesús le haya dado este permiso y se han puesto también a curar y a expulsar demonios, es decir, toda una serie de actitudes que no demuestran pues lo que Jesús ha pretendido de ellos, es decir, que pudieran ir por los pueblos, por las ciudades, por las regiones, incluso fuera de Israel, para encontrar personas con las cuales establecer relaciones de igualdad. Los discípulos, en cambio, razonan con su mentalidad, prefieren mantenerse pegados a sus ideas, a sus tradiciones religiosas y tienen una serie, digamos, de éxitos, pero porque alimentan en la gente esas mismas esperanzas que tienen los discípulos, pues de seguir a un Mesías de poder o de sentirse siempre como el pueblo de las promesas que va a llegar a la gloria por encima de los demás pueblos. Todo esto significa que los discípulos no son capaces de acoger la palabra de Jesús ni poner en práctica lo que le pide. Se verá más adelante esta incomprensión de los discípulos y la confusión que van a crear con esta manera de actuar contraria a lo que Jesús le ha pedido. Para ser discípulo de Jesús, antes que nada hay que liberarse de cualquier prejuicio. Solamente considerando a la otra persona, cualquiera que ella sea, una persona igual a uno mismo, se puede entonces establecer una relación que permita la construcción del reino de Dios y la acogida de la buena noticia de Jesús.